Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora, no sé cuál es mi cámara, esta de acá. Bienvenidos a la hora de la justicia, una edición más, acá con dos grandes compañeros, Guillermo Moreno y Germán Francone. Como los segundos y los cuartos miércoles de todos los meses tenemos muchísima información, muchísimos temas para tratar. Hice la tarea, hoy había comprado página 12 para saber cómo piensa el compañero. Preguntame a mí. Pero me la olvidé en mi casa, le vamos a preguntar porque se podés sabe preguntar de a mí. lo que dice. Compré Sí. Clarín, página 12, Nación, y tenemos un montón de títulos. Yo te voy a ir tirando, Guillermo, entre todos. y vos elegime el que vos te gusta, porque hay un montón. Es porque estuve toda la semana recortando, ¿no? La mayoría son... Betty me dijo que estuviste produciendo el programa. Encuestas, esto es La Nación, del 23 de febrero. Encuestas, caída del poder adquisitivo erosionó el apoyo al gobierno en febrero. Radiografía de la destrucción laboral, una página completa. ¿Esto qué es? El País. Esto debe ser Nación. La seccional del País. Esto debe ser La Nación. Acapol, Fara, Sidus, Whirlpool, Ilva, bueno, todas las empresas que fueron señalando, Sancor, Vicentín. ¿No? ¿Sabes qué es Acapol? Poxipol. Poxipol, o sea que no estás hablando claro. estás hablando de alguien líder. Es terrible, fíjate. Acapol es la persona jurídica que comercializa, que como nombre para los productos masivos es Poxipol, Poxirram. No es que estás hablando boligoma, ¿está bien? Bueno, 200 personas despidió Whirlpool nada más. En esta ciudad hace 150 días, grupo Ilva. Porcelanato mantiene a Campa en la vera en la ruta. Más de 300 personas sin trabajo. El porcelanato más caro, ese que pones en los livings de la casa, ese es el que hacía Ilva. Bueno, Guillermo, Santa Fe, 65 conflictos laborales. Vicentín, Sancor, Verónica, Basali, Tenaris, Asindar, Swift, etc. Verónica es una familia de toda la vida, de trabajo de toda la vida. La Rioja, 52 conflictos. Córdoba, con 38 compañías afectadas. Después, bueno, habla de la crisis de los frigoríficos. Y insisto, esto es diario La Nación. Esa es La Nación. Desde las elecciones, el Carry Trade permitió una ganancia en dólares del 16%. Yo creo que fue mucho más. Mucho más. Pero, bueno. Mucho más. Ese lo vas a... Sí, no me parece La Nación. ¿Lo vas a guardar? ¿Es La Nación o es, página? No creo que sea página. No es La Nación. Página 12 dice. Página 12. No sé qué dice. Página 12 me parece. Página 12. Ah, porque no era la tipografía. Este me lo agarré de la casa de... Escúchame, Chavito, todo de la casa de Germán. Acá Bueno, se muy nota bien. que es página 12. Una gran Cuando lo ves observación. acá es página 12. Muy la bien. forma. todo eso que están Esto sí es leyendo, La Nación, Chavo. encuestas, caída del poder adquisitivo, erosión del apoyo al gobierno en febrero, esto sí es Nación. Sí, el Estado se queda con el 82% de la renta de la soja en un campo arrendado. La Argentina pierde mercados en manos de Brasil en un rubro clave para el campo. La Nación, Economía, página 77, vuelve a ser página 2. No, esa es Nación. Esta es La Nación. Sí, esa es Nación. Eso Bueno, también es Nación. Plan para mejorar el dólar y la inflación, suma reserva, impacta en la actividad económica. Eso es Nación. Esto es Nación. Eso Y es otro Clarín. tema que no sé si Eso es Clarín. si vas a querer tratar, pero me parece un tema muy interesante, lo ponemos. Sí, Esto es diario Clarín, sin Clarín. ninguna duda Clarín. Escala la pelea del gobierno, bueno, esta es noticia vieja, ¿no? Entre Villarroel, amenazan con recortarle poder, acusan de jugar para los cabras, dice que va a ser candidata a presidenta con un vicepresidente peronista. Eso dicen que decían dijo, Pichetto. yo no la escuché a ella decir eso, dicen que dijo eso. Se puede tomar como una declaración verdadera de ella, pero siempre salvando la distancia. No, yo no la escuché a ella decir eso. Y bueno, acá ciudad crece la morosidad en el pago de las expensas y afecta a los edificios más chicos. Claro. Los que tienen menos plata, a los más pobres. Trump da señales, pasamos a lo internacional, de que mantendrá los acuerdos con los socios comerciales. La CGT reclama, bueno, obviamente la inconstitucionalidad de la nueva ley laboral. Y después ya las demás son noticias que tienen que ver con lo jurídico. Spain negoció la compra de un jet privado con Fred Machado. Bueno, que nada, sin comentarios. Los narcos siembran terror en México internacional, matan al hijo de una mujer que enfrentó a los monos, una menor desfigurada por 5 adolescentes. Son los problemas de inseguridad
que hablamos en varios de nuestros programas, el problema de Perú, las críticas a Mike, que no es un mal juez, es un buen magistrado, lo quiero decir. Lo están matando. Lo que vos digas, para me parece mí un buen, soy mi experto y a mi amigo. Es un gran juez, me parece que lo están criticando de más, hay que ver qué es lo que pasó, lo del cumpleaños con la AFA, pero bueno, me parece que le están pegando por todas partes ahora. Pero a mí no es un mal magistrado, es un buen magistrado. A mí me da tranquilidad que vos me digas que es un buen juez. Armados con cuchillo coparon a un tribunal y amenazaban a un magistrado, parte de la situación de anomia de la que venimos hablando. Y si es un buen juez, la verdad que hay que darle la prórroga, ¿no? Porque te llegó a los 75. Llegó a los 75 y creo que se la pidieron y no sé si me parece que se la van a dar. Sí es un buen juez. Es un buen magistrado, un juez de carrera, de un gran desempeño, no solo en el ámbito nacional, sino que ha sido juez del Tribunal de Casación, ha pasado por todas las instancias, ha hecho carrera judicial, ha sido juez del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires y ahora se desempeña como uno de los colegas del Tribunal de Casación Federal. Como todo en la vida puede haber malos, buenos jueces, como hay buenos y malos comisarios, buenos periodistas, economistas, etc. Ahora, el Poder Judicial es el que diferencia el estado de violencia del Estado de Derecho. El estado de violencia acá de los 5 o 6 que somos, en este momento, yo lo viví, ustedes no, gracias a Dios, por edad no lo vivieron. Entonces, muchas veces... Esto como comer picante, ¿viste? No, en México... En la época de Alfonsín sí, mi papá lo veía asustado. Y me fue a pero una cosa es asustar y otra cosa es salir de acá y no saber si llegas al auto. Pongamos el estado de violencia como es, muchachos. Claro. Estado de violencia, por eso vamos a unir las dos cosas, es lo que pasó en México a partir de que mataste al jefe del cártel de la nueva generación. Claro. Ese es estado de violencia. Sí. Y vos lo viste en televisión, que significa que X cantidad de tipos entren en el aeropuerto y empiecen a disparar. Sí, camiones de soldados que parecían de SWAT y eran en realidad las milicias de los narcotraficantes. Bueno, estado de violencia es estado de violencia. Entonces, la justicia es necesaria, al margen de algún personaje que pueda haber complicado. Hay que respetar esos temas. Falle como falle, te falla a favor, te falla en contra. Es uno de los errores. No podés avanzar sobre la justicia sin pensar que no ponés en peligro el Estado de Derecho. Entonces, siempre hay posibilidades de mejorar, En el caso de Estados Unidos, la Corte le falló en contra a Trump. Bueno, no le inicia juicio político. Dice, no me gusta lo que hicieron y voy por otra ley. Entonces ahora encontraron una ley del año 74 que le da poder al presidente para hacer los decretos. Sí, para poner los aranceles y demás. Hay presidentes en Estados Unidos que se han definido por la resolución de la Corte Suprema. También es el caso de Bush hijo. Llegó a presidente, definía el estado de Florida y fue la Corte Suprema la que terminó definiendo si eso. Bueno, muchachos, si no, hay que resolver los temas en el estado de violencia. Y la violencia no tiene segunda parte. Cuando a un tipo lo matás, lo mataste. Claro. ¿Está bien? Entonces vos tenés que entender esto. En la política, vos no tenés que llegar al estado de violencia. Eso también se lo digo al gobierno. Yo no veo al gobierno generando, más allá de algunas bravuconadas, estado de violencia. No los veo acá esperándonos a la salida. ¿Está bien? Que en el caso tuyo, en el caso de él, bueno, cuando la violencia se instala en una callecita vacía como esta, que no pasa nadie, te pasan al cuarto en un segundo, con una moto te pasan al cuarto. Ahora, suponete que lo pasan al cuarto a él o a mí. ¿Y vos cómo seguís? Que a veces venís con tus hijos, venís con tu gente, venís... ¿Cómo empezamos a hacer las cosas? Yo lo viví eso. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión solamente, Guille, si me permitís, Javier, respecto del estado de violencia y ver, bueno, igual voy a seguir, respecto del estado de violencia, ¿qué es lo que genera la violencia? Claramente el mayor regulador de toda esta situación es la política. El estado de violencia se vivió en la Argentina durante 18 años, durante la prescripción del peronismo.
eso sí genera un estado de violencia, a partir de una cuestión política a donde no dejaban participar al principal partido opositor, al principal referente opositor de la política. Hoy, con la situación de la detención de Cristina, no está sucediendo, y Dios quiera que no suceda algo parecido, sino que tenga otra salida, digamos, pacífica y democrática como corresponde. Con la conformación de la Corte actual seguramente eso no vaya a suceder, así que en principio deberíamos esperar algún cambio político para que las cosas se acomoden. Creo que de esa violencia estamos hablando, pero también quiero hacer una mención. Esta semana, estaba pensando mientras hablaban ustedes, estaba pensando en esa famosa frase de Bill Clinton que dijo, si no me equivoco, corregime Guille, es la economía estúpido, ha dicho, sí, ¿no? El hombre este. Y creo que la economía sana, es el gran ordenador de la sociedad. Entonces, nosotros no podemos pretender tener un país realmente ordenado, con educación, con salud, con seguridad, si dejamos 920 empleados en la calle de un día para otro, con el cierre, como todos conocen, de FATE. Mencionaste recién a Whirlpool, 200 trabajadores a la calle, ILVA, infinidad de trabajadores. No hablamos de FATE eso, todavía. inevitablemente, es un salario que no llega a una casa, es violencia económica, es violencia moral, simbólica, porque el trabajo dignifica a las personas. Y estamos hablando de trabajo en el sector privado, ni me detengo en el sector público, que puede haber ñoquis, puede haber gente que cobre y no va, pero en el privado eso no funciona, y en el privado se cesantearon a 200.000 personas en los últimos 2 años. Y eso inevitablemente va a generar violencia en la Argentina. ¿Por qué? Porque hoy están todas las tarjetas explotadas, todos los créditos agotados, es decir, están todas las familias sobreendeudadas, hay un 25-30% de cesación de pagos en las tarjetas de crédito. La gente saca crédito para pago. Y hay una falsa sensación que la economía argentina está bien porque la gente se va al exterior a vacacionar. Bueno, déjenme decirle, es una porción muy, muy ínfima de la sociedad argentina la que tiene la posibilidad de salir, tomarse un avión y hacer vacaciones en el exterior. Si tenés 7-8 millones de indigentes. ¿Qué Por eso digo, 50% entonces, el 80% de la población, de los asalariados, que estamos hablando de la clase media-baja, porque me gustaría hacer una diferenciación en esto, capaz que la gente no lo sabe. La clase media, la famosa clase media, tan pregonada por el peronismo, hoy la tenemos que segmentar mínimamente en 3 sectores: la clase media-baja, la media-media y la media-alta. Bien, la clase media-baja, rajuñando, estamos hablando de un matrimonio con 2 hijos, rajuñando llega a los 2,5 millones de pesos, 2.200.000. ¿Cómo se puede sostener esa familia si la cuota de una prepaga vale 1 millón de pesos? Y un alquiler está exactamente en lo mismo, otro 1 millón de pesos. Por eso corresponde a la clase media-baja. La clase media-media promedia los 6 millones y la clase media-alta los 11 millones, 12. Que esa clase es la que está viajando. Y es un porcentaje muy, muy ínfimo. Entonces, esto sí, esta cuestión de echar a 920 empleados, hablo de FATE, hablo de ILVA, hablo de Whirlpool, hablo de por lo menos, no menos de 50 empresas de renombre que han cerrado para reconvertirse a la importación. Eso es lo que genera violencia. Acá me pusieron un comentario en el chat, dice, no sé quién es, ¿no? Preceptora LCL, dice, bueno, el boga progre parece peronista. y la verdad que a mí me podrán decir peronista, progresista, libertario, radical, me pueden decir lo que quieran, pero yo lo que sí estoy seguro es que con los principios, esto que acabo de decir, que es producción, trabajo, dignidad de los trabajadores, fundamentalmente trabajo, ¿no? Vivienda, desde ya, es la única manera que la Argentina puede salir adelante. No va a salir volviendo a hacer la división internacional del trabajo, a donde solamente nosotros somos productores de grano, maíz, soja, trigo y nada más. La Argentina tiene un potencial, y lo ha demostrado en las épocas industrialistas, que estaba a la altura de los países desarrollados del primer mundo. Esto es una realidad. De hecho, FATE es un ejemplo de ello.
Fate tenía 80 años, resistió absolutamente todo. Martínez dio, Menem, Macri, el 2001. Lo que no aguantó es esto. Realmente no lo aguantó. Parece como que estuviéramos en una encrucijada yendo por un túnel, y un túnel que es como el túnel que hicieron para soterrar el Sarmiento, que ahora lo van a cerrar, que en el fondo, o sea, no se ve ninguna luz, se ve un bloque de cemento. Ahora, yo voy a contar una infidencia, capaz no debería, voy a ser políticamente súper incorrecto, lo voy a decir al aire. Es una infidencia que me contó, no sé si vos lo sabías, pero mi viejo fue compañero de Raúl Zaffaroni, conmigo siempre fue un tipazo. Y yo le tengo un gran cariño, además del respeto académico que se le tiene, no en Argentina tanto, que en Argentina justamente como él se metió en el barro de la política donde menos lo respetan académicamente. En el exterior él tiene más de 60 doctorados honoris causa, ha sido galardonado por todas las universidades del mundo que te puedas imaginar, y además tiene el premio Estocolmo, que es el equivalente al Nobel. O sea, es un tipo que habla 7 idiomas, realmente un erudito, las obras han sido traducidas a todos los idiomas. Pero más allá de eso, y del cariño que le tengo, que puedo pensar o no pensar, porque yo, en mi posición doctrinaria, vos sabés cómo pienso yo y vos sabés cómo piensa él. Ahora, te voy a contar una infidencia, porque él era muy amigo de Bergoglio, y que después del Papa Francisco. Dice que en uno de los viajes que lo recibió y lo atendía en esas entrevistas que le daba, que solo daba a jefes de Estado, ¿no? Que lo atendió más de una hora, me volvió y me contó esta infidencia. No sé si debería hacerla pública, pero le pueden ir a preguntar en todo caso a Raúl si esto es verdad o no. Dijo que el Papa, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, había soñado con Argentina y había visto gente colgada en la Plaza de Mayo, que había tenido una pesadilla. Eso se lo dijo a Raúl Zaffaroni en una de las primeras visitas que hizo cuando fue nombrado Papa. Ojalá que no pase, que haya sido una premonición, justamente porque a veces los sueños y las advertencias son para tratar de evitarlas, ¿no? Pero esto es un dato recontra fidedigno, recontra real, y es así, no me cabe la menor duda que se lo dijo. Había salido. Había salido. Sí, entonces pensé que estaba dando una primicia y ya. No solo el Papa había hablado con Zaffaroni de este tema. Habló con otros. Alguno lo dijo. Y dijo en aquel momento que estaba preocupado. Todos los que están de alguna manera ocupados en la cosa pública en algún momento tienen un sueño de esas características, algo les pasa, algo. Por eso hay que tratar de evitar. De evitar eso. Claro, la confrontación es la que estamos teniendo ahora, la violencia es otra cosa. O sea, a veces se prostituyen las palabras, yo lo escuché atentamente a nuestro amigo común. Obviamente que es confrontación, que es violencia, bueno, puedo decir, es semántico, no es semántico. Para los que atravesaron el estado de violencia, donde las decisiones se toman a partir de la violencia, es mucha la diferencia. En el caso del peronismo habían proscripto al peronismo. Por lo tanto, Perón ganó todas las elecciones que se presentó estando proscripto porque ponía un candidato y decía voten a este. E incluso ganó con Cámpora. Y después se terminó. Lo que hay que hacer cuando un compañero está proscripto o tiene algún tema judicial, la propia Constitución permite que eso se resuelva a través del indulto presidencial. O sea, que ganar la elección, se dan los indultos correspondientes y se terminó la historia. Y hay que decirlo de cara al sol. No hay que tener miedo, porque el problema que tuviste con Alberto Fernández, que ahora dice, no quiso indultar porque qué diría la sociedad. Bueno, ¿qué quiere que haga? Ya eso es un tema de la cobardía o el coraje del dirigente que elegís. O sea, que la Constitución te permitió resolver el tema Cristina. No lo hiciste. Por lo tanto, no le echemos la culpa al que vos tuviste posibilidad de hacerlo. ¿Está bien? Yo dije, cuando lo eligieron a Alberto, lo eligieron el peor. Bueno, pero otros no. Por lo tanto, si te dieron la posibilidad, te dieron el diploma, la lapicera, todo para resolver y no lo resolviste, eso ya es tu tema. No le eches la culpa a los demás, te dieron. En todos estos temas la justicia te dio por lo menos 15 años. Los procesos que hay ahora, el que menos tiene 10 años. Por lo tanto, tuviste la posibilidad de resolverlo. Absolutamente. Bien, entonces, porque también la justicia, y esto tiene que ver con lo que pasó en México y tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos,
Hoy hay un artículo, bueno, hoy no, hay otro artículo, pero sacaron sobre Trump y Smith, que escribía sobre el poder y demás. Nosotros, que parte de ese tema lo tratamos acá. El poder está directamente imbricado con la justicia. Si no pensamos que hay un poder supra el poder que tiene que ver con la justicia. Entonces, la justicia, porque naturalmente es así, está directamente relacionada con el poder. Es uno de los poderes, es parte del poder. No. Por eso. Es el último resorte. La justicia deviene del poder. No deviene de ningún otro lado. Porque el poder está en condiciones de anular la justicia. Entonces, claro. Lo que pasó en México, lo que acabamos de vivir en México. Sí, hay un estado paralelo. Sí. No importa, las acciones militares que tomaron de ambos bandos, no puede ser que haya un fiscal atrás que diga asesine a ese, dispárele en la cabeza con un francotirador. O sea, en algún momento hay un decreto o algo que autoriza esa operación que está por encima de los derechos constitucionales del tipo que si se rinde igual es asesinado. ¿O qué fiscal fiscalizó? ¿Qué fiscal estuvo viendo que en el combate no se mató un tipo con los brazos levantados? Bueno, muchachos, esto funciona y demuestra lo que pasó en México, que hay un poder que instala también la justicia. El tema es si ese poder es razonablemente consensuado por el conjunto o no. Entonces, lo que tenemos que analizar en la Argentina es, hoy todavía nos movemos en un marco razonable, más que razonable, donde no pasamos más allá del límite de adversario. Cuando vos pasás del límite de adversario a enemigo, y eso podés verbalizar, pero no pasaste a la acción. No pasaste a la acción. Yo viví en una sociedad donde se pasaba a la acción. Y cuando vos pasás a la acción, sí, se pasa de ambos bandos a la acción. Sí. No es que de un lado o del otro. Entiende lo que decís. Pasa de ambos bandos. Entonces hay que evitar pasar a la acción que te genera la violencia, porque una vez que empezás a pelear, ya te olvidás la causa de la pelea. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero a ver, pasó en la Revolución Francesa, pasó en la Revolución Comunista, pasó en los tiempos de Noé. Ellos comían, bebían, se casaban, o sea, la vida previa al diluvio parece que tuviera cierta normalidad. Y de repente aparece la catástrofe. Bien. Eso es lo que quizás la gente no ve venir. Y después recién había un comentario en el chat, recién decimos, no estamos en la situación de violencia. Hoy parece que sigue el país. No, pero 3.000 muertos al año son... No, pero no lo confundamos. Porque una cosa es la muerte que se va generando, sí, y otra cosa es la planificación de la muerte del enemigo. Bien, entonces, cuando planificás la muerte de otro, ¿cómo se llama? No podemos utilizar la misma palabra. Es una guerra. Bueno, si es una guerra, entonces dejemos violencia para eso. Y entonces, por suerte, en la Argentina hoy no hay estado de guerra interior. Y entonces dejemos la violencia para eso. No prostituyamos las palabras. Si hay otra palabra, acepto poner otra palabra. Vos me decís, cuando vos... Estamos al borde, digo. Podés estar al borde, pero la cornisa. Pero no estás. Una chispa falta. Bueno, está bien, pero no estás. ¿Cuál es la diferencia con una guerra? ¿Cuál es la diferencia de lo que pasó en México que lo que pasó acá? En México, para hacer las acciones que hubo del lado del cártel, es que había comando. Si no hubiese habido un comando que dio la orden a los miles de tipos que salieron a prenderle fuego a autos, a disparar y demás, no hubiese pasado. Por lo tanto, el estado de violencia en la Argentina no es el estado de violencia de una guerra civil, porque el problema que vamos a tener es que no hay comando. Claro. Y al no haber comando es mucho peor que una guerra civil. Van a ser todos contra todos. Ahí está. Entonces no hay que llamar al demonio. Claro. Porque cuando vos tenés comando y llegás a la guerra civil y hay violencia... Se puede terminar. Hay posibilidad de fijar la paz. Cuando vos, la guerra civil española... Claro, hay alguien con quien hablar.
Cuando hay anomia, que es hacia donde está yendo la Argentina. Por eso no suscribo que aceleren el proceso de descripción como hizo el eximio colega de esta mesa y abogado, porque acelerar el proceso lo que te va a llevar sin referencias políticas claras que puedan pedir silencio y que se haga silencio, es un estado anómico de todos contra todos. Y ahí vos tenés que pensar la capacidad de fuego que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro, vos me podrías decir, la federal también, la prefectura, ellos todavía tienen el mando de la estructura institucional. No así la policía de la provincia. Vos transitas desde toda tu vida en la provincia de Buenos Aires y yo hace 40 y pico de años que transito en la provincia de Buenos Aires, si bien nací en Capital. Vos seguramente naciste en la provincia. Sí. Entonces, pero ya después de 40 y pico de años me tengo autoridad, ya van para 48, de decirte, mirá, está claro que la policía de la provincia no tiene responsabilidad institucional porque los propios integrantes de la policía no van a responder a las órdenes institucionales. No es la federal, no es gendarmería, no es la prefectura, no son las Fuerzas Armadas. Sí, están inmanejables. Muy bien. En ese momento, donde habitamos 14, 15 millones de personas en 60, 70, 80 kilómetros a la redonda, tenemos un problema muy serio porque ellos no van a parar en la General Paz. Bien, entonces no hay que llamar al demonio innecesariamente. Y uno dice, mire, la justicia todavía cumple un rol en la Argentina. Claro. Esto lo celebro porque un juez que está en todos los diarios, ¿cómo se llama ese muchacho? Máiquez, bueno, ese juez Máiquez, que está en todos los diarios, que le están diciendo cualquier cosa. Sí. Yo no lo conozco. Es un buen juez. Bueno, viene un amigo mío, que sos vos, que es el otro no abrió boca, pero yo entiendo que si vos lo decís, él te va a ratificar porque vos lo conocés. Los dos decimos, si vos lo decís, me merece confianza. No me merece confianza su pensamiento profundo. Me merece confianza que va a ser un hombre que vos decís, es probo en el sentido de su fallo. Después lo que haga en su vida privada es un problema de él. Sí, o su pensamiento político. Eso es el problema de él. Sí. Pero es probo en el momento de hacer algo donde está definiendo vida, obra y patrimonio de las personas. Entonces yo cuando me pregunten a mí, ¿qué opina de Mike? Mire, yo no lo conozco, pero tengo un amigo que me merece confianza que dice que es bueno. Si este dice que es bueno, yo digo que es bueno. A pesar que no lo conozco, porque así se construyen los lazos de solidaridad, bueno, así se construye la comunidad. A menos que otro amigo mío ahora diga, no, este es un desastre. Bueno, pero no tengo otro amigo que me haya dicho eso. Es muy cierto lo que decís, Guille, déjame hacer esta mención. Digo, en algún momento escuché a alguien muy dotado de experiencia política que si alguien llega a ser presidente, hoy le dan el bastón y la banda, debería ocupar unos 4.000 puestos estratégicos dentro de la dirección del país para que funcione mínimamente el país. Sí. O sea, 4.000 personas de hiperconfianza. Y ahí viene lo que vos decís, claramente. Yo conozco a esta persona que es muy buena, se puede desempeñar muy bien, perfecto, tráelo al equipo. Personas que no han experimentado en la cosa pública. Ahora el problema, creo que parte... No alcanza con eso, ¿eh? No está bien lo que decís. Me imagino que no alcanza. Pero no está bien lo que decís. ¿No son 4.000 puestos? No, sí, pueden ser más. No está bien de lo que decís que yo lo conozco, traerlo al equipo. Porque para eso está la doctrina. Vos solo tenés que traer al equipo los que comulgan con la doctrina. Porque si no, no sabes para dónde va, porque ese puede ser buena persona, y no hay duda que pero quiere ir para el otro lado. Y es pro-chino, por ejemplo. Y tiene que tener la capacidad. Entonces, a mí que sea buena persona, no alcanza. Tiene que ser doctrina. Por eso la doctrina es tan importante. Ahora, en los mínimos comunes denominadores, hoy estoy en condiciones de decirte que el peronismo alcanzó ese grado. Es extraordinario lo que nos pasó la semana pasada, y es extraordinario lo que estamos viviendo ahora, por eso podemos hacer el evento que hacemos mañana. El peronismo, y vos fuiste un testimonio clave de lo que acabas en tu primer alegato, por llamarlo de alguna manera, cuando decís solo se sale trabajando. Sí. No hay posibilidad de que haya trabajo para todo aquel que quiera trabajar mientras compre productos chinos. Claro. Por lo tanto, cuando Kicillof dice
En la Argentina se sale trabajando, está diciendo fuera los chinos, dejó de ser pro-chino. Y es extraordinario, en 15 días, varios actores relevantes, entre ellos está Grabois, entre ellos está Álvarez Agís. Incluso la vicepresidenta. La vicepresidenta siempre tuvo un estilo, pero cuando ella termina su Twitter diciendo nacionalismo, globalización, vos te pusiste contento y yo también. Porque este es el tema, siempre el pensamiento termina en una consigna. Y los que somos la Argentina del trabajo somos nacionalistas. Y los que defienden la globalización son los chinos. Hoy el peronismo está en condiciones de decir que encontró en los mínimos comunes encontró los mínimos comunes en el trabajo y la producción. Hasta hace 15 días atrás esto no estaba, esto pasó la semana pasada. Es extraordinario lo que está. Ya no hace falta más esa doctrina, como fue la del 19, un pensamiento colectivo, de primero ganemos y después vemos. Había que sacar a Macri. La única consigna era sacar a Macri. Y después te arrepentiste porque vino Milei, porque tuviste un gobierno de Alberto Fernández que trajo a Milei. Ahora sabemos por qué queremos llegar al gobierno. Queremos llegar al gobierno para que todo aquel que tenga trabajo quiera trabajo. Y solamente puede pasar esto si revitalizás los complejos industriales. Y solo podés revitalizar los complejos industriales si los chinos se van de América. Por lo tanto, en términos jurídicos, está muy bien, y ahí ustedes no van a coincidir conmigo, la sanción que le puso Rubio a los 3 funcionarios chilenos. Porque esos funcionarios chilenos no hicieron más que objetivar las relaciones que vienen desde hace mucho tiempo entre Chile y China y mucho más tiempo de China con Inglaterra y por lo tanto de Inglaterra con Chile. Por lo tanto, desde el derecho, ustedes dirán, ¿y qué autoridad tiene Rubio para sancionar a funcionarios chilenos? Tiene la autoridad del poder. Y ahí volvemos al origen, discutiendo con 2 amigos abogados cuál es el origen de la justicia. En la Argentina se está discutiendo el poder, se está discutiendo todo el tiempo. Por eso la justicia es necesaria para que esa discusión en alrededor del poder no llegue a la violencia. Pare antes de la violencia. Y si alguno de los nuestros hoy se ve perjudicado, no hay ningún problema. Hace lo que hacía Perón, elige un candidato, ganamos la elección, firma la amnistía, que es lo que tiene que firmar, y se termina el problema. Si Perón estaba proscripto en marzo, el 11 de marzo, y el 23 de septiembre ya era candidato. Esa es la inteligencia de Perón y de todo un movimiento. Y que aparte Perón sabía que si él decía, vamos para allá, todos le hacíamos caso, no que dependía de su presencia. Cuando Perón es candidato a presidente, porque teníamos un lío bárbaro en el peronismo, y el único que podía sintetizar al peronismo era él, pero ese ya fue un problema nuestro, donde en vez de buscar los mínimos comunes, pensábamos que era la lucha entre las sectas, era todo o nada. Cuidado con ese vicio también. Yo celebro la declaración de Grabois donde dice, yo a Trump lo detesto por esto, pero celebro su política económica. Ahí nos pusimos de acuerdo. Si esa es la política económica, todo lo demás, bueno, discutámosla. Pero vamos sobre el núcleo duro de él. Y en esa política económica, China se tiene que ir de América. De la misma manera que se tiene que ir de Perú, de la misma manera que celebro el decreto del presidente panameño que tomó el control del canal de Panamá desplazando a la empresa china. Ahora, por ahí jurídicamente, eso lo tienen que estudiar ustedes. No, pero ¿cómo puede ser? Había un contrato firmado, fíjate, las partes... Ah, muchachito, lo que pasa es que esto está subordinado al poder. No, pero a mí no me gusta eso, es así. Porque siempre la justicia está subordinada a un poder. Guille, te hago una pregunta que vos lo deberás saber y lo tendrás muy claro. Digamos, el modelo, le hago esta preguntita, chavo, el modelo que se está imponiendo hoy, lo sabe hasta una persona del Jardín Infante, es retraso del tipo de cambio y apertura indiscriminada de importaciones. ¿Está claro? Sí. Esto mismo se replicó, ahora se está replicando, pero sucedió en los 90, después de dos mandatos de 4 y 6 años del menemismo. Y se subió la desocupación del 6% al 18%, que después en el 2001 estalló hasta el 25%.
exactamente el mismo modelo. Yo te quería hacer esta pregunta. ¿Hay algún lugar en el mundo, sacando a Estados Unidos, porque la moneda es de ellos, ¿no?, que haya funcionado y digamos, haya tenido una redistribución de la riqueza, superávit fiscal, PBI extraordinario? ¿Un lugar en el mundo que funcione con retraso del tipo de cambio y apertura importadora indiscriminada? La realidad es que se me ocurre Luxemburgo, pero calculo que debe ser es porque es un paraíso fiscal y etcétera, pero no es las características de nuestro país. Digo, con las características de nuestro país, ¿ese modelo funcionó en algún lugar del mundo? Es decir, que sea solo que se maneje por el negocio financiero. No, desde ya que no, y sobre todo si es un país mediano para arriba. No, desde ya que no. No hay manera. Y menos, no, porque no agotás tu fuerza de trabajo. Sí, por eso el Fondo Monetario empezó a decir todos aquellos que tienen, pues los pueblos, memoria industrial, es el momento de reindustrializarse. No lo dice Moreno, lo dice el fondo. Luxemburgo no tiene memoria industrial, Uruguay no tiene memoria industrial, Chile no tiene memoria industrial, Perú no tiene memoria industrial, Ecuador no tiene. Sí tiene Colombia, sí tiene México, sí tiene Brasil, sí tiene Argentina en la región. Este esquema, porque acá ni siquiera le dé la característica de modelo a esto es un esquemita muy menor, mal hecho. Ahora, tiene algunos sinsabores con los 90, con una diferencia central. En los 90 a Menem le tocó inaugurar esto. Él fue presidente antes de la caída del muro de Berlín y en el año 90 vino el consenso de Washington. Y acá venía el progresismo a explicarle a Menem que esto está bien. Vos no te olvides que los que defienden a China en la Argentina son los progresistas, hasta hace una semana atrás. Santoro y otros más son el ejemplo típico. Candidato acá en Capital Radical, que ya ahora lo entrevista al Gato Silvestre y no hablan más de este tema. Esto es muy importante. Ahora, primero es eso. Segundo, o sea, era una novedad en aquel momento. Todavía faltaba la prueba ácida de la realidad. Ahora estamos hablando casi 30 años después. Sí. Segundo, China no estaba desarrollado en su aparato productivo como está hoy. Hoy estoy en condiciones de decirte lo que no te pude decir hace 15 días atrás. Cuando él me preguntó, si vos revisás el programa, ¿y cuántos son los subsidios? Y yo dije, mira, no lo sé porque las cuentas chinas son muy difíciles, pero tienen que ser muchísimos. Él me lo preguntó y yo dije, mira, no lo sé porque es difícil acceder a las cuentas chinas. ¿Quién accedió a las cuentas chinas? Entre comillas, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hizo el Fondo Monetario Internacional? La semana pasada, desde Occidente, le dijo a China basta. Y le dijo, ustedes están poniendo entre 600 y 700 mil millones de dólares todos los años en subsidios. Porque dijo, es el 4% del PBI. No sabes mucho el PBI, el 4% de eso estará entre 600, que es todo el PBI argentino, ¿eh? Claro. No es una monedita, es todo el PBI argentino. Pero aparte el Fondo Monetario dijo algo que también dijimos en este programa. Porque acá hablamos del bloqueo de la Unión Soviética. ¿Ah? ¿Te acordás o no? Y acá en el programa anterior. Sí. ¿Y qué le dijo el Fondo Monetario? Mire, China siga creciendo, pero ¿sabe a qué se tiene que dedicar? Al mercado interno. Deje de destruir el mundo. ¿Lo dice Moreno? Sí. ¿Quién más lo dijo? El Fondo Monetario Internacional. Obviamente a Moreno lo escuchan 4, al Fondo Monetario Internacional. Un poco más de 4, Guillermo. Acá viene otro mecanismo muy importante. ¿Qué están pensando los bancos? Porque el presidente del Banco Macro, Britos, que yo te digo que es uno de los bancos privados más importantes, en un momento fue el más importante, te diría que ahora el Galicia, después de la compra de aquello, debe ser un poquito más grande. Pero de los privados, entre el Galicia y Brito del Macro está la historia. Hace 3 días atrás dijo, la economía está estrangulada y esto así no funciona. Y el Fondo Monetario Internacional, que se supone que es el garante del circuito financiero internacional, acaba de decir basta China. Esto significa que el sistema financiero occidental se alineó con la economía real en Occidente, que tiene que ver con Trump y tiene que ver con los europeos. Esta transformación es fenomenal. Cuando yo escucho a Brito decir la economía está estrangulada, no hay mucha diferencia con Moreno diciendo estamos en depresión económica. La palabra técnica, me corresponde por ser economista, es la que yo digo, él es abogado.
pero es la misma palabra, no dice estamos en recesión. Dijo la economía está estrangulada. Eso significa que está al borde. Sí, sí. Bien. La están matando. Bien, entonces no utilizó un adjetivo cualquiera. No vas a pretender que el presidente del Banco Nación, que está a tiro de decreto, te diga eso, que es el banco más importante. Pero lo podría haber dicho el Banco Provincia. Sin embargo, lo tiene que decir un banco privado. ¿Por qué el Banco Provincia no hace esas declaraciones? Bien, quizás todavía no entendieron el discurso de Kicillof. O quizás no es lo suficientemente claro cuando habla con sus funcionarios, porque eso lo tenía que haber dicho el Banco Provincia antes de decirlo a un banco privado, porque la realidad es que está estrangulada la economía, y Kicillof lo sabe, no solo por la morosidad en el Banco Provincia, solo lo sabe por los créditos que le piden, sino que lo sabe por la recaudación de los municipios y de la provincia. Ahora, celebro el cambio de discurso de Kicillof y te digo, mirá, tenés un candidato a presidente que vuelve a plantear el tema del trabajo, se suma al plantear el tema del trabajo y junto con eso tiene que tomar decisiones sobre China. Porque te vuelvo a decir, la emergencia de China en la Argentina, la irrupción de China en la Argentina, no hace otra cosa que destruir trabajo. Pero no era en los 90 así, porque no tenía este nivel de subsidio ni tenía este nivel de producción. Esta es un peligro para Occidente y el que reaccionó es el Fondo Monetario. Ahora, hago una pregunta, muy dice, interesante, un puntito nada más. Si el Fondo Monetario versus China, nuestros intereses están del lado de la observación que hace el Fondo, tenemos que decirlo y tenemos que tener la flexibilidad para entender esto y no encajar las piezas del rompecabezas de cualquier manera. Hago una pequeña salvedad respecto de China. No vengo a defender ni a China, ni a Estados Unidos, ni a Rusia, nada. Yo lo veo objetivamente. Digo, con China, acabas de decir que en los 90... Yo a Rusia sí la defiendo un poquito. Bueno, en los 90 era una China diferente, ahora al estar tan desarrollada, el impacto pues es mucho mayor, a partir de que en la producción lograron tener costos ínfimos. Pero así, subsidios máximos. Sí, subsidios máximos. Subsidios máximos. Claro, está bien, un PBI de costos, Argentina. yo ya te conté... Sí. Por eso a veces uno habla está, Guille, y está la sensación... Déjame terminar la idea. Bueno, yo te conté que hice 2 misiones y los costos eran parecidos. Está bien. Entonces digo, China hoy es el principal comprador prácticamente de granos de la Argentina, también que es para generar proteínas en su país, es decir, no es un actor menor respecto de nuestras exportaciones. Y a su vez tenemos un swap de monedas por una suma muy importante que las contabilizan en la reserva. Entonces, por un lado, me parece que lo que hay que hacer no es eliminar a China, sino más que nada hacer la famosa Trump, levantar aranceles. Nosotros no vamos a eliminar a China, Occidente va a eliminar a China. Ya habló el Fondo Monetario, no tenés grado de libertad. Por un cable le impiden entrar a 3 funcionarios de Estados Unidos. El poder es el poder. O pensamos que vos sos más importante de lo que sos, o entendés la realidad de lo que está pasando. No es vos, es Occidente que está tomando las decisiones. Vos estás ahí. La confrontación es antagónica, en términos maoístas. No hay espacio en Occidente para los dos. Pero es obvio que va a decir, yo le quiero seguir vendiendo la soja, pero me voy a pelear. Muchacho, te están, y lo dije hace 15 días, cuando decretan el embargo a la Unión Soviética, Martínez de hoy Videla, pueden rehuir ese embargo, porque Puerto Argentino era un puerto pesquero, y Argentina tenía cierta autonomía, y estaba la Unión Soviética, y estaba China, y hacía poco tiempo que Guevara había dejado de caminar por el mundo, ¿está bien? Y tenían lo que está... Esto cambió. Occidente, el Occidente ampliado confronta a China. ¿Dónde querés estar? China ataca a Cachaca, que era el TEC que decía así. ¿Dónde querés estar? Occidente ampliado a través del Fondo Monetario, te lo acabo de decir. No hay ese lugar que vos decís. Bueno, ¿dónde querés estar? Mirá, yo lo único que sé es que soy parte de Sudamérica. El otro día leía que
la palabra norteamericano en inglés no existe. Claro. O sea, traducido, vos buscás en inglés, que es definirte como norteamericano, y no existe. Solo se denomina americano. O sea, los estadounidenses, que me merecen todo mi respeto, ¿sí? Ellos, por supuesto, es un hermano, pero todo mi respeto, he viajado muchas veces, es un país divino, hermoso, ¿sí? Pero y realmente... Una vuelta encontramos una calle que decía Franconia, me hizo bajar, estaba nevando a 700 grados de frío a sacarse la foto con el cartel que decía Franconia. Me da la sensación, me parece, claro. Estaba nevando, 500 grados bajo cero, y frena y quería la foto con el cartel en el año 2001. No me acuerdo. Ahora, en el mismo año que cayeron las Torres Gemelas, una locura de tiempo. Si nos conocimos en la facultad, ese año viajamos a Estados Unidos. Entonces, nada, me parece que vos decís que la guerra es contra Occidente. Bueno, calculo... No es guerra, no hay ninguna posibilidad que guerra... Guerra económica. No, ni tampoco, ni guerra. La palabra guerra es guerra. Utilicemos la palabra como un enfrentamiento económico, una contraposición de intereses. Es que está destruyendo los aparatos productivos de todo Occidente, de aquellos países que tuvieron industria. No todos los países de Occidente tuvieron industria, pero Occidente está reaccionando de manera conjunta. Por eso el Fondo Monetario hizo ese comunicado, y en buena hora que lo haya hecho. A mí, discúlpame, pero a mí el Fondo Monetario, realmente todo lo que Diego deje de decir, a mí, como ciudadano argentino, me tiene sin cuidado. Porque el Fondo Monetario, lo dijo Perón, ¿no? Antes de entrar en el Fondo Monetario me mato, decía, no es una cierto, cosa así. Sí, después pidió entrar, no es cierto. Y cuando fue presidente no nos fuimos. Por eso no nos fuimos en el 74 del Fondo Monetario. No es cierto eso, pero no importa. Entiendo lo que querés decir. En este caso sí importa, porque está del lado de los que le sirve a la Argentina. Hay que abrir la cabeza, si no, parecemos los chicos que queremos todos los chocolates en el kiosco. No se puede tener una relación con China y pensar que eso no va a tener. Entonces, el swap se lo vas a tener que devolver. Le vas a tener que decir a la sociedad rural, miren, revean la función de producción en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Ayer hubo una foto interesantísima que circularon los chinos, que aconsejo que la miren, de una relación de técnicos chinos, del Ministerio de Agricultura chino, con la sociedad rural. ¿Está bien? Como me llamó la atención el título, abrí la nota. Cuando veo la foto es extraordinaria. Es una mesa blanca, amplia, más amplia que el doble de amplia. 3 chinos de allá y 3 funcionarios de acá de la sociedad rural. Para no leer la nota, abro la foto para verle las caras, no conocía a ninguno. Los chinos de allá que no, son muy parecidos. Y los de acá a ninguno. Veo los nombres y digo, ¿y estos quiénes son? Entonces busco quiénes eran. Pero antes veo la coreografía, la escenografía de la foto. Una jarra de agua de 1 litro, la vieja jarra con el piquito, y 6 vasos. No había más nada. Esa reunión, vos te imaginas que con una jarra de agua, 6 vasos, no la jarra a la mitad, porque alguien sirvió los vasos, no hace falta ni leer las conclusiones de esa reunión. O sea que cuando le pidieron una reunión a la sociedad rural, la dio. Es muy interesante porque la sociedad rural siempre fue pro-inglesa y los ingleses son chinos, pro-chinos. Por eso te hablo del eje Chile, China, Inglaterra. Esto empieza alguna historia en la sociedad rural que no descarto, quizás, que por primera vez, al menos en los últimos 100 y pico de años, esté la sociedad rural, después de Casero. Recapitulando. Digamos, ¿no? Porque si no, en otro momento esa reunión hubiese sido... Estado el presidente... No, estaba toda la mesa llena de fruta, de esto, de aquello, de flores. Nada había. Nada. Interesante, porque es la sociedad rural la dueña de las tierras. Esa es la que va a pagar el pato, fundamentalmente va a ser la sociedad rural, que no va a tener dónde colocar la producción si sigue siendo prácticamente un monocultivo. Entonces,
Hay todo un proceso, no descarto que estén escuchando esto que digamos, dice, miren muchachos, se nos empieza a pudrir este tema con los chinos, pensemos el próximo lustro. Bien, eso es muy importante. Nosotros, él es del Gran Buenos Aires, vos también, yo también. El Gran Buenos Aires le está pasando muy, muy mal. ¿Qué tenemos que decirle a los del Gran Buenos Aires? Muchachos, ustedes van a tener que trabajar, todos los que quieran tener trabajo van a tener trabajo. Y yo como economista lo que te tengo que decir, hay una sola posibilidad que vayan a tener trabajo, que es con industria. Y entonces, para eso no quiero los chilenos. No quiero los chinos. Si ahora el Fondo Monetario le dice a China, dedíquese al mercado interno, a mí me viene muy bien ese mensaje y yo lo tengo que reivindicar. Sí. Bueno, por eso yo lo pongo sobre la mesa y no digo lo que dice el fondo, porque en este caso está diciendo lo que le sirve a la Argentina. En este caso. Está bien, lo tomo, sí. En este caso. Es muy importante esto, porque nos ordena la cabeza. ¿Costó varios lustros ordenar la cabeza de muchos compañeros? Sí. Vos no te olvides que yo también en este programa, a pesar que hace 2 o 3 veces, hace 2 veces este programa, pero ya habías venido varias veces. Sí. Te dije que una vez entré al Ministerio de Economía en nuestro gobierno y había funcionarios diciendo que no querían ni aluminio ni acero argentino. Yo te lo dije. Lo que está pasando ahora con el aluminio. No, FATE, con el acero ya pasó también. Sí. Con lo cual, vos fijate que las bases de la industria. ¿Será? El otro día te cuento algo que me pasó con Chiche Helmut en Perfil. Resulta que yo llego, me invita Chiche, que tiene un programa muy simpático a las 8 por ahí. Me invita a las 8:30 por ahí. Bueno, sí. Me invita y yo llego y estaba Pitrola. Pitrola te ubicás, el diputado del Partido Obrero. Sí. Bien, Pitrola. Que era gráfico, una buena persona. Me hicieron esperar 5 o 10 minutos que termina, es lo lógico. Te citan 1 hora para que llegues bien. Y entonces lo estaba escuchando a Pitrola, dijo lo de siempre, Chicho lo despide, me dice, bueno, viene Moreno, pasé yo ahí. Y en algún momento empezamos a hablar de Milei. Entonces le dije a Chicho, estábamos los dos solos, le dije, Chiche, vos tenés que entender algo. Chiche, viste que te mira así. Le digo, vos sos del Partido Comunista. Sí, me dice, soy comunista. Tengo un carnet que me dio Perón de peronista honorario, pero dice, no, vos sos comunista, vos sos bolche, le digo. Sí, yo fui afiliado al Partido Comunista. Bueno, no sé, las cosas que me dice. Mirá. Empieza a cantar la Internacional para joderme a mí. Y le digo, vos estás a la derecha de Pitrola. Y me dice, sí, claro, porque Pitrola es trotskista. Claro. Sí, le digo. Pero Milei, y hace así, me mira más todavía. Milei está a la izquierda de Pitrola. ¿Cómo a la izquierda? Pone la cara que puso este. ¿Cómo a la izquierda? Porque está con los chinos. Está a la izquierda, no, porque es anarquista. Y porque es claro. Es anarcocapitalista, es anarquista. Sí. Si vos entendés que vos estás a la derecha de Pitrola, sí, eso lo entienda, y Milei está a la izquierda por ser anarquista, vos entendés la cabeza de Milei, no las acciones de Milei, pero entendés la cabeza de Milei. Cuando él le dice a The Economist que quiere destruir el Estado argentino, es el anarquista. Tiene solamente 2 diferencias con los viejos anarquistas: la propiedad privada y que cree en Dios. Tiene un lío Dios medio raro. Tiene un lío con la teología y con la propiedad privada tiene un problema de registración. Pero porque no quiere el Estado. Pero todo lo demás, él tiene una cabeza anarquista. Por eso es anarcocapitalista. No es menor esto. No. Porque cuando yo te digo a vos, ¿quién está más cerca de Trump? ¿Milei o el peronismo? No hay ninguna duda. Él está más cerca de China que de Estados Unidos. Sí. Y nosotros estamos, porque China, al ser el PC, está más cerca que el nacionalismo, que él lo pone en la otra punta. Ahora, cuando él opera, no opera en función de su marco teórico profundo. Está Caputo, está el otro, está aquello. Bien, pero esto es muy importante para entender lo que nos está pasando y cómo los alineamos. ¿Y qué es Occidente? Somos nosotros el Occidente ampliado, no es Milei.
Y terminemos con eso de izquierda y derecha que no significan nada, cuando la contradicción es nacionalismo, globalización. Simplemente conté la anécdota con Chiche, porque Chiche cuando le hablaba de izquierda y derecha... Sí, recordá, Guillermo, la frase esta de Dostoyevsky de padres liberales, hijos comunistas. Son la cara y la contracara de la moneda. Esto es magnífico, como Guillermo hace que dos abogados participemos en una mesa de economía, de lo cual entendemos poco y nada. Yo voy a hacer una nota al pie, nada más, una reflexión con relación al tema de la justicia, que es nuestro tema, que es un tema complejísimo, por si algún colega nos estaba escuchando, ¿no? Hay millones de definiciones de justicia, es uno de los temas más, digamos, trillados en el ámbito de la filosofía del derecho, justicia conmutativa, justicia distributiva, justicia retributiva, pero más allá de eso, me quiero hacer foco en esto. Vos decías, la justicia viene del poder, deriva del poder. Quiero hacer foco en la definición de Santo Tomás de derecho, porque el objeto de la justicia, el derecho es el objeto de la justicia. Y Santo Tomás decía justamente, de la ley, no cualquier norma es una ley, sino solamente el ordenamiento racional, fíjate lo que dice Santo Tomás, ordenamiento racional, orientado al bien común y obviamente promulgado, tiene que haber una promulgación, por quien tiene a su cargo el cuidado de la ciudad. Con lo cual, el poder ese. El que tiene a su cargo el cuidado de la ciudad. Ese es el poder. Por supuesto. Entonces, como decían los clásicos, vivir honestamente, no dañar a nadie, darle a cada uno lo que le corresponde. Pero es ordenamiento racional. Si no es racional, deja de ser derecho. Orientado al bien común. Si no está orientado al bien común, no hay derecho. Y normalizado. Y tiene que estar promulgado, ser promulgado por el que tiene a su cargo el cuidado de la ciudad. Y por eso la discusión entre San Agustín y Kelsen, porque Kelsen decía todo surge de la norma fundamental y si se deriva de la norma fundamental es derecho. Y entonces San Agustín, unos cuantos siglos antes, le contesta, pero entonces viene una banda de delincuentes, como pasa en México, toman un territorio y dictan bandos, y esos bandos pasan a ser derecho, y la aplicación de ese derecho pasa a ser justicia. San Agustín le contesta a Kelsen. Santo Tomás se basa y el ejemplo, en el bien común, que eso por supuesto, es de la creación. Orientado al bien común. Pero eso ya es un concepto de la creación. Por supuesto, porque si no, como decía San Agustín, y como le dijo ese pirata a un emperador, dice, yo robo con mi flota y me llaman pirata, yo robo con mi barquito y me llaman pirata, usted roba con toda su flota y lo llaman emperador. La pregunta es, ¿en Kelsen hay alguna mención al bien común o al orden natural? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, y esa es la falla de Kelsen. Ahí es donde nosotros decimos, el peronismo es la construcción doctrinaria extraordinaria, porque el peronismo es la única extraordinaria, porque toma conceptos de la creación para administrar la cosa pública teniendo el bien común. Perdón que me meto cuando vos estás hablando de peronismo, pero justamente a eso iba. Carrara dice que sin Dios todo se torna arbitrario en el derecho, sino más bien no existe ya fundamento del derecho. Soberana será la fuerza, y por eso el peronismo es profundamente humanista y profundamente cristiano, porque a partir de, como decían incluso hasta los clásicos, ¿no? Cicerón, hay una ley verdadera, la eterna razón inscripta en todos los corazones que lleva a los hombres al bien y los aleja del mal por medio de sus mandamientos. Es la misma en Roma y en Atenas, y siempre una misma ley inmutable y eterna que rige a la vez a todos los pueblos y en todos los tiempos. Dice, el universo está sometido a un solo amo, a un solo rey supremo, al Dios todopoderoso que ha concebido y meditado y sancionado esta ley. Desconocerla es huirse de sí mismo, dice, incluso aunque se escapara a los suplicios humanos. Con lo cual, me parece que es esto, vos decís, del poder. Surge de Dios, y por eso, por eso digo, en otro orden. Por supuesto, poder el administrador de la ciudad. Por eso el comunismo y el libertario acérrimo anarquista es lo mismo.
mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, la cara y la contracara. ¿Por qué? Porque los dos son un hombre prescindente de Dios. Entonces, la verdadera justicia también va a ser la peronista, porque es la única que va a ir. Es la única, que es la doctrina social de la Iglesia. Bueno, también. Bueno, Ahí discutimos otro día en el próximo programa. Lo discutimos. Pero es interesante porque ustedes entienden de economía y yo entiendo del derecho, a pesar que pero tenemos unos principios ordenadores, doctrinarios que nos hacen entender cada uno lo suyo. Y obviamente como somos hombres de la creación, no es difícil entender unos al otro. Así que me parece que ha salido otro programa. Sí, acá nos pone que leamos la epístola, Pablo, la epístola a los romanos, lo vamos a dejar para el próximo programa. Se nos está acabando el tiempo, un lujo, la verdad, escucharlo, aprender, tomar clases particulares en directo y dejarlas grabadas para la posteridad. Con uno de los próceres de este país, uno de los políticos más honestos que ha tenido, que tiene la Argentina, porque están en el apogeo de sus... Y mañana ustedes vengan, los demás lo siguen por redes, no hace falta. Ustedes vengan. Mañana nosotros tenemos un compromiso a las 8 en Morón, pero vamos a cumplir, vamos a pasar por ahí. Vamos a para llegar, no venga, yo creo que eso va a durar. Bueno, pero por lo menos vamos a estar un rato. Miralo por el tipo. Bueno, si podemos pasamos un ratito. Te vas a estar dudando, te vas a estar complicando todo el tiempo. Nos vemos entonces, esto fue la hora de la justicia. Me gustaría terminarlo, empezamos con una Ave María la primera vez, me gustaría terminarlo de vuelta para rezar por este país, encomendándoselo al Espíritu Santo para que el Sagrado Corazón de Jesús salve al pueblo argentino, recordando una vez más que Nuestra Señora de Luján no solamente es patrona de la Argentina, sino generala del ejército argentino. Le vamos a decir a nuestra Madre del Cielo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, salva al pueblo argentino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, hasta el otro. 15 días nos vemos. Un fuerte abrazo peronista para toda la muchachada. Abrazo peronista para todos. Muy bien.